1 al 3. ¿Está conmigo? Sí. Dice la palabra del Señor así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es importante, hermanos, siempre respetar cuando leemos la palabra de Dios. Mire, yo me doy cuenta, es bien fácil saber quién ora y quién lee y quién no lee la Biblia. ¿Amén? Porque la Biblia tiene que leerla para ser entendible a los demás, respetando puntos, comas, si es preciso, de pie. Pero la palabra de Dios tiene una importancia y un significado, hermano, tremendo. Entonces, lea la palabra de Dios, porque cuando usted lee, se nota si usted pasa tiempo leyendo o no. No me ve así, no estoy enojado. Cierre sus ojos. Padre, en Cristo Jesús, en esta noche, te doy gracias, mi Dios, por lo que tú haces y tú harás en nuestras vidas. Hoy, Señor, estamos aquí un pequeño remanente, Señor. Pero sabemos, Dios, que tú tienes grandes cosas, aún estemos uno o dos, Señor. Tú harás igual prodigio, Señor. Porque, Señor, tú no vienes por una iglesia, tú vienes por corazones y por personas dispuestas, Señor. En esta noche, Señor, estamos listos a recibir de tu palabra el ánimo, la fortaleza, la exhortación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de la seriedad de la iglesia. La seriedad de la iglesia es el tema en esta noche. ¿Y de qué hablo de la seriedad de la iglesia? Que aunque aquí algunas veces comente o introduzca con algunos chistes o comentarios, eso mantiene despierta a los hermanos, amén, más que todos aquellos que se levantan a las 5 de la mañana, pero se duermen a la 1, ¿verdad? Amén, ¿verdad? ¿De qué habla entonces la seriedad de la iglesia? Y cuando estaba yo meditando en el pasaje, en el bosquejo, y hablando de la seriedad y meditando en lo que somos como iglesia, en lo que hemos logrado como iglesia, en lo que no hemos logrado como iglesia, en el tiempo que hemos perdido como iglesia, en el tiempo que no hemos aprovechado como iglesia, o también en el tiempo, porque al hablar del tiempo para la iglesia, a lo mejor estoy restándole responsabilidad a cada uno de nosotros. Estamos hablando de individuos, la iglesia se compone de individuos. Así es. Amén. Sí. Y hablar de la seriedad de la iglesia, hermano, nos lleva a los principios, a los orígenes de la iglesia. La iglesia no fue fundada por un hombre, fue fundada por el Señor, por Dios. Amén. Dios estableció la iglesia. Y a partir de Hechos capítulo 2, aparece 72 veces la palabra iglesia en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Porque la iglesia tiene una seriedad, hermano, tremenda. Porque la iglesia debería ser, hermanos, un lugar de restauración, un lugar de edificación, Sí. y no un lugar de lucha, o un lugar de medir fuerzas entre el pastor y yo, de medir fuerzas entre el líder y yo. No, hermanos, esa no es la iglesia. Si tú vienes a eso, no es el propósito de la iglesia. Si tú vienes para que el pastor te vea que estás enojado con él, no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, dice el Señor claramente, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así es. Y la seriedad de la iglesia, hermano, nos lo deja ver el Señor en Hechos capítulo 13. Cuando la iglesia empieza a tomar forma, cuando la iglesia empieza a tener una seriedad, ya desde antes, hermanos, en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafiras caen muertos allá por la mentira al Espíritu Santo en la persona de Pablo, hermano, dice la Biblia que el pueblo temía y tenía temor de juntarse con ellos, porque entendía, hermano, la seriedad de la iglesia. Sí. Así es. Porque sabía que algo pasaba en esa pequeña reunión de 12 o 13 personas. Sí. Porque sabía, hermano, que algo se manifestaba en ellos.
porque sabía, hermanos, que la iglesia no era algo de esos hombres del vulgo, sino era algo, hermano, que venía de más allá. Inclusive cuando aquellos hombres habían apresado a Pedro, hermano, y el Espíritu Santo, el ángel del Señor, sacó a Pedro de la cárcel, ellos dijeron, y los sacerdotes se enojaron y dijeron, vamos a destruir esto. Pero, hermano, había un hombre sabio que les dijo, ¿saben qué? Tengamos cuidado, porque si esto es de Dios, vamos a tener muchos problemas. Acuérdense cuando se levantó Judas. Dice, y 400 hombres lo siguieron. ¿Qué pasó? Acabamos con Judas, pero se dispersó todo. Pero esto puede acabar mal. ¿Por qué, hermano? Porque aún las autoridades tenían temor de la seriedad de la iglesia. Amén, hermanos. Sí, amén. El Espíritu Santo sigue hablando hoy a la iglesia y sigue estando en la iglesia como ayer. El Espíritu Santo, hermano, trae a la iglesia algo diferente, algo nuevo. Y voy a hablarle acerca de 3 cosas en este pasaje. Amén. La seriedad de la iglesia. Vamos a ver el punto número 1. La importancia de la iglesia. La Biblia dice, entonces, había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. La iglesia que estaba en Antioquía. En Antioquía significa la hermosa. Antioquía, hermano, era un lugar, hermano, aunque nosotros creemos que Jerusalén fue el centro del cristianismo, hermano, Antioquía fue el centro, hermano, donde aquellos pequeños grupos de cristianos revolucionó el mundo. Esos que trastornan el mundo, les decían. Esos que hacen algo diferente, esos que no andan como el mundo, esos que no andan como nosotros, esos que trastornan el mundo, dice la Escritura. Amén. Dice, había entonces en Antioquía, la iglesia en Antioquía, hermano, tenía mucha importancia. De ahí salió el primer viaje misionero. Ahí Dios apartó a Saulo y a Bernabé, apartó a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé, para la obra que él ya les había mandado. Pero vamos, hermanos, por temas. La importancia de la iglesia. Antioquía era una iglesia misionera. Aquí partió el primer misionero. Antioquía era el modelo de las misiones. Y debe de ser y seguirá siendo el modelo de las misiones. Las misiones nacieron aquí en Antioquía. Antioquía era una iglesia generosa. Diga, iglesia generosa. Generosa. Antioquía, hermano, era una iglesia generosa porque había hambre en aquellos tiempos. Y la iglesia de Antioquía, hermano, deseaba y le decía a Pablo que les permitiera ofrendar para los hermanos. Ahí mismo en Hechos capítulo, no lo busque, 11, 28 al 30. Era una iglesia, hermano, que daba porque era una iglesia generosa. Antioquía también, hermano, tenía una identidad firme, sabía quién era en el Señor. Debemos nosotros, hermanos, conocer quiénes somos en el Señor. Dios nos ha dado la capacidad, la identidad diferente, pero nosotros mismos nos hemos metido, hermanos, en lugares, en temas, en identidades que no nos corresponden. Sí. Amén, hermanos. Nos hemos metido, hemos ido con personas, hermano, que no tenemos que estar. Hemos traído a personas en otros tiempos, hermano, que no deberíamos de habernos traído. Abraham se equivocó a traer a Lot. Muchas veces las personas que conoces en un tiempo, hermano, las quiere traer en este tiempo. ¿Y sabes qué pasa? Te obstaculizan tu vida cristiana. Así es. Sí. Personas que no debiste traer en este tiempo porque no esperaste el tiempo de Dios, sino que dijiste, se hace a mi manera en mi tiempo y este es mi tiempo. Y ahora, hermano, están acabando con tu cristianismo. ¿Por qué, hermano? Porque no esperamos los tiempos de Dios. Hay personas que me bendijeron en el tiempo. Hay personas que me hablan del centro de fe. Hay personas que me hablan de la ferrocarril. Pero ya no puedo decirles, vengan hasta acá, porque yo los conocí en ese tiempo. Debemos de saberlo. Debemos de entenderlo, los tiempos de Dios. Sí. Abraham por poco y pierde la bendición. Porque se trajo a su sobrino Lot. Primero su padre. Y Dios dijo, oye, tu padre está en otro tiempo, no está en este tiempo. Y Abraham no fue, hermano, lo que Dios esperaba hasta que murió su padre. Así.
Y Dios empezó a dirigirlo. Pero ¿qué pasó? Dios empezó a manifestar la gloria de Dios hasta que murió, hasta que Lot se separó de él. Hay personas que no deben de estar o que no debiste de traer en este tiempo. Antioquía, hermano, era una iglesia modelo misionera. Era una iglesia con identidad firme. Inclusive en Hechos capítulo 11, verso 26, se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ahí se les identificó, hermano, tenían una identidad firme. Ellos sabían quiénes eran en Dios. Ellos sabían a quién pertenecían. Ellos sabían, hermano, porque una iglesia que sabe quién es, una iglesia que sabe qué está haciendo, un cristiano que sabe quién es, un cristiano que sabe por qué está plantado aquí, hermano, empieza a caminar con una identidad firme. Sí. Pero si tú no tienes una identidad firme, hermano, poco a poco vas a irte resbalando. Así es. Ay, hermano, es que no me gusta leer la Biblia. No me gusta leer la Biblia. Mire, me duermo. Me duerme la Biblia. ¿Por qué te duerme la Biblia? Yo estoy así, hermano. Yo prendo la televisión, los partidos de fútbol. Estoy así, de repente una jugada y me despierto. Y luego, no, pues ya me quedo ahí. No, y el partido está bien bueno. Pero ¿qué pasa cuando leemos la Biblia? Entonces, Pablo. ¿Por qué no nos despierta la historia de Pablo? ¿Por qué no nos despierta la historia de Abraham? ¿Por qué no me apasiona? La seriedad de la iglesia. ¿Por qué no quiero hablar a mis familiares de Cristo? Ay, no se vayan a enojar. No se vayan a enojar. Mejor y los consiento así, al cabo. No le hace que no vengan. Son bien buenos. Se van a ir al infierno. Así es. Sí. No por bueno la gente se va a salvar. Sí. Es que usted no sabe. No, usted es la que no sabe. Usted es el que no sé. Ay, no, es que si vieran cómo son de duros, pues dice la Biblia, fórcelos a entrar. Yo le dije otra vez, invítale el taxi, vamos a la iglesia, después te invito a la cena. Oh, sí, bueno, si usted supiera, ¿no? Sí sé a dónde se van las almas sin Cristo. Sí. La seriedad de la iglesia. Sí. Por eso la iglesia, hermano, debemos de darle una seriedad. Hasta aquí le dejo ya, sí. Échale. Mateo capítulo 18, verso 17. Amén de Mateo, pastor. Mateo, ¿qué tienes, Dani? 18, 17, dijo. ¿Sí, verdad, pastor? Sí, vamos a hablar, voy a decir algunas cosas de la iglesia, la importancia de la iglesia. Vimos que Antioquía es una iglesia modelo de misiones. Antioquía nació se fue la primera contingencia misionera. La Antioquía, hermano, la Antioquía tenía identidad firme. Para ellos el ser cristiano era algo bien serio. Esos cristianos de Antioquía decían, antes traía mi caja de Marlboro aquí, ahora traigo mi Nuevo Testamento, que se vea. ¿Sí o no? Sí. Vamos, hermanos, ni siquiera Biblia tienen. ¿Está conmigo? Sí. Hay que pedir prestada una Biblia. Dicen que la Biblia es como la esposa, pídala prestada, ¿de verdad que no se la van a prestar? ¿Me presta su Biblia? ¡Ah, caray! ¿Quieres saber o qué? Pues voy a buscar un versículo. ¿Y la tuya? Pues no, ¿cómo que no tienes? ¿Qué Dios no te da dinero para que compres una Biblia o a qué Dios está sirviendo? Ay, no, ya me voy, hermano, yo no quiero predicar ahora. Ay, no, Señor. Verso 17, Dani. Si no los oyeres, vete desde el 15 para entender mejor el contexto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Más. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17, Daniel. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La importancia de la iglesia. Hermano, pues a mí qué me interesa si el hermano tiene problemas con usted. Bueno, aquí dice que la iglesia debe tomar cartas en el asunto. Si el pastor está hablando con alguien, si alguien insiste en su forma de vida,
Entonces hablamos, pero si el hermano dice, no, yo quiero, entonces 2 testigos. Si entonces, ¿qué tiene que hacer? La iglesia tiene que saberlo, porque la iglesia es una institución sagrada, instituida por Dios. Ay, hermano, pero es mucha responsabilidad. No, hermano, es algo instituido por Dios. La Biblia dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿a qué dónde estamos? O sea, ay, hermano, pero pues es que somos bien poquitos, yo creo que más de 100, entonces, no, hermanos. La mayoría de las veces que Pablo habla, refiriéndose a iglesia en el Nuevo Testamento, está hablando de grupos en casas. Así es. En más de casas no había más de 100 personas. La iglesia de Jesucristo nació en las casas. Sí. Por necesidad para que la gente, entonces, porque en aquel entonces los judíos tenían sinagogas, los paganos tenían sus templos a los dioses, y la iglesia de Jesucristo, hermano, tenía casas. En las casas de las familias se reunían la iglesia. Después, bueno, hay más personas que vinieron, bueno, hay que ampliarnos. Pero el fin, hermano, no es tener cientos. El fin es, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles, hermano, y luego que vayan ellos también. Así es. ¿Está acá conmigo? Sí, amén. Entonces la iglesia juega un papel importante en la disciplina misma. Sí. Si no te oyere, si te oyere, qué bueno, has ganado un hermano. Pero si no te oye, e insiste en su pecado, llama a 2 hermanos. No te oyen, pues dilo a la iglesia. ¿Se fijan? La iglesia. No diga, ay, no, yo ya no voy a venir porque es mucha responsabilidad. No, Hechos capítulo 11, verso 26. Usted siga viniendo. Si quieren no lo llamamos a las juntas de la iglesia. Hechos 11, 26. ¿Ya lo tiene? Sí, amén. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos en el 13. Estamos en el 13. 11:26. Sí. Dice 25. Después fue Bernabé y Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajeron a Antioquía, otra vez a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Imagínese, hermano, que uno que viene a la iglesia diga, mira, ahí va Justin Viviano, ¿verdad? Porque pues camina como Justin Bieber, habla como Pitbull, ¿sí o no? Imagínese qué feo caso. Porque a los cristianos se les llamó cristianos porque se parecían a Cristo. Exacto. No porque traían la Biblia bajo el brazo. No, esa era parte de su fe. Se les llamó cristianos porque la gente decía, ahora como aquel Cristo, caminan como Cristo, tienen la santidad de Cristo, hablan como Cristo. O sea, los cristianos. Pero mira, aquel va ahí, pero pues habla como de esos corridos, no se ven corridianos. Si nos llamáramos cada uno de nosotros, ¿cómo nos dirían? ¿Cristiano? El padrecito. Va a decir, franciscanos, no. Así, ¿Qué era, hermano? así me dicen. ¿Sí me entiende? ¿Qué parecemos? Cuando usted se fija en el espejo, ¿qué parece? Como aquel greñudo que llegó una vez con un señor, iba por la carretera y dice, oiga, ¿voy bien para León? Pues nomás le crece más la greña y ya. ¿Sí me entiende? Sí. ¿A quién nos parecemos, la iglesia? ¿A quién se parece, iglesia? ¿Quién es su identidad, iglesia? No me lo diga, no me diga. ¿A quién nos parecemos? Es una buena pregunta. Cristo decía, ¿quién le dice la gente que soy yo? Uy, Señor, dicen que eres de lo peor. Dicen, ay, que te oyen decir unas groserías. Dicen que tu testimonio está... Hombre, no, que... ¿Quiénes dicen que soy yo?
Y los discípulos dijeron, unos que eres Elías. Oh, Sí. el testimonio de Cristo. Otro que eres uno de los profetas. ¿A quién te pareces tú? ¿Quién eres idéntico? ¿Al mundo? ¿Te fijas? Sí. Te voy a aventar la pregunta. ¿Pareces cristiano ya cuando estás solo? ¿O no? Oigo los grillos. Oigo los grillos. Cuando oigo los grillos es que Sí, sí. les falta la respiración. Algunos están poniendo morados. Hechos 12:5. Yo mejor le he dicho, ya termine, ya rato, ¿verdad? ¿No? Dice, ya termine porque esto no. Hermanos, de todos modos, cómprenme churros al final, ¿eh? Yo voy a estar vendiendo. ¿Está bien? Sí. Yo decir, Memo, pues allá está, ¿verdad? Bien, 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, hermanos, ni se preocupaba por él. Que esté enfermo el pastor, ay, bendito Dios, así, pues ya nos escogemos otro pastor porque este que vio predica. A lo mejor suspende el culto. A lo mejor suspende el culto y yo, ay, qué bueno. Que esté enfermo, hay que pasarnos la voz. ¿Qué pasa? Hay oración y ojalá. Hay oración, ¿no? Ay, hermano, cuando estuvo enfermo su pastor le llamó, vamos a la otra visita. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Miren, cuando estuve enfermo, dije, yo me siento bien mal. Y me abrí el local el lunes y me quedé sentado. Dije, no, pues. Y les llamé a mis sobrinos, oye, manda a alguien para acá, para allá. Me siento bien mal, ya no puedo pararme. Entonces dije, no, pues me siento bien mal, voy a mandarle un mensaje a mis hermanos, amigos, los pastores. Y mandé el mensaje, hermanos, oren por mí, así estoy. Y, hermano, empezaron a llegar los mensajes. Pero en menos de 5 minutos ya estaba el hermano marrón ahí conmigo, orando por mí. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Mi hermano, me siento bien mal. Hermano, me confortó mucho la visita del hermano. Me sorprendió, hermano. Llegó al hermano, pasaba la gente y volteaba a verla. Llegó así como que con un sacorrón de este vuelo para acá, me decía del FBI, de la CIA, de KGB o qué. Y la hermana Lili Marrón igual, llegaron así. Y la gente pasaba y ellos, hermano, ¿cómo está? Pasaba la gente y los veía así. Y hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermano? Acá yo estaba escondido, estaba Oscar, ya había llegado. Acá estoy, hermano, pásense. Hermano, ¿qué pasó? No me siento mal, hermano, aquí así. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y empezó, hermano, gloria a Dios. Sí. ¿Qué parte de iglesia, hermano, no entendemos? Bendito. ¿Está conmigo? Sí. Hay muchas lecciones. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 32. Pero la iglesia hacía oración, bueno, ya no comenté ese. ¿Qué dije? Primera Corintios 10, ¿verdad? ¿10 qué? 10:32. 10:32. Dice la ley. Si pues, coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. No seáis, y dice la escritura, ve aquí, no seáis tropiezo. Diga fuerte, no seáis tropiezo. Diga que está a su lado. No seáis tropiezo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni qué, ni a la iglesia de Dios. Fíjese, dice, no seáis tropiezo para los que no conocen a Dios y para los que sí conocen a Dios. ¿Está conmigo? Sí. 1 Corintios capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Está bien. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. La importancia de edificar a la iglesia. Entonces, entendemos la importancia de la iglesia. Sabemos, y es importante que entendamos, hermanos, que donde estamos ahorita es un lugar que Dios ha instituido para que se predique su palabra. Sí, así es. Chica o grande,
muchos o poquitos, donde la palabra de Dios es predicada, hermano, Dios va a respaldar. Sí. Amén. Sí, amén. Sí, amén. Vamos al siguiente punto. La importancia, ahora, la seriedad de la iglesia, la importancia de la iglesia y la importancia de la reunión. Wow. Pablo o Apolos en Hebreos capítulo 10, no lo busque por favor, verso 25, hablaban de la importancia de las reuniones, la importancia de reunirse, la importancia de congregarse, la importancia de confraternar unos con otros, la importancia, hermanos, de convivir unos con otros. Miren, una de las cosas que me gusta cuando la hermana Lupita habló acerca de los talentos es que al final podemos reunirnos y convivir un rato juntos. ¿Sí se ha fijado? Sí. Sí. Y se fijó la vez que no tuvimos nada hace 2 semanas. Como pues, todos se fueron y de repente ya estamos solos aquí, ¿verdad? Pero cuando hay algo, pues estamos todos conviviendo. Y eso es importante. Ahora, las reuniones, hermano, tienen muchísima importancia. Cualquier reunión que se haga en la iglesia, haga lo posible por estar. Hechos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarse. No dejando de congregarse, dice Pablo, o Apolos, no se sabe quién escribió Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Fíjese bien, primero, no es bueno dejar de congregarse. Amén, hermanos. Sí, amén. No podemos aprender y crecer solos. Dios ha estimado, hermano. Entonces ya no, ¿para qué queremos la iglesia? Váyase cada uno a su casa. No, dice, desde el primer momento, hermano, desde que Cristo, hermano, fue sepultado, la iglesia empezó a reunirse. Diga conmigo, reunirse. Reuniones. La iglesia empezó a estar junta. La iglesia empezó a reunirse. Sí. Y de ahí, hermano, empezó a reunirse. Vemos a la iglesia orando por Pablo. Vemos a la iglesia aquí orando, dice la Biblia. Regrésese a Hechos, por favor. Dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Hermano, el culto estaba en todo su apogeo. Los hombres que conocían y sabían de Dios, ahí estaban alabando y glorificando a Dios. Porque de esos Dios se provee, hermano, para su alabanza, para su predicación, para maestros, etcétera, etcétera, de una reunión. Ahí estaban, hermano, había profetas y maestros. Había gente, hermano, preparada. Había gente, hermano, que anhelaba la presencia de Dios. Había gente, hermano, ahí reunida. No puedes tener un llamado de Dios si no estás reunido. Así es. No puede Dios llamarte a hacer algo si es que aquel no te conoce, si es que aquel no tiene tu testimonio, etcétera, etcétera, hermano. La iglesia debe conocer el testimonio de sus líderes. La iglesia, hermano, aquí estaban y habla de algunos líderes ahí, maestros y profetas. La importancia de la reunión, hermano. La reunión, hermano, lo que hacía la iglesia tenía un motivo. Cuando nos reunimos, mi motivo no es tocar el bajo. Mi motivo no es predicar. Hay veces en que me paro aquí, hermano, y solamente mi esposa, Dios sabe, mi esposa sabe cómo me siento cuando estoy acá. Porque no es, hermano, ay, qué bonito es lo que el pastor hace, predicar y predicar, hermano. Cuesta trabajo estar aquí al frente. Sí. Amén, hermanos. Sí, amén. Y las reuniones tienen un motivo, es exaltar a Dios. Sí, amén. Escuchar la palabra. Sí. Hermano, desde que la iglesia nació, hermano, y se fue a través de los siglos, hermano, se hizo importante 3 cosas: la alabanza, la enseñanza y la predicación de la palabra. Es lo que tenemos aquí. Nos faltaba la enseñanza. Gloria a Dios, la mayoría viene y están acá aprendiendo. Sí. Pero es el motivo de nuestra reunión es estar glorificando, hermano. Ahí estaban esos hombres, ahí estaban los ministros, ahí estaban, hermano, se notaban, se veían. Levantaban las manos, se exaltaban, doblaban sus rodillas.
Adoraban, hermano, no se escondían atrás de alguien. Estaban adorando, eran adoradores, no espectadores. La iglesia nunca ha sido un lugar de espectadores. Los espectadores llegan y se van. Así es. ¿Está conmigo? Sí. Hay personas, hermano, que llega aquí, hermano, y empieza, ha habido personas, y ha venido personas, hermano, que están 2 o 3 domingos y empiezan a pararse cuando estoy predicando, hermano, y ya sé que ya no van a venir. Porque algo no les gusta. No les gusta la palabra. No les gusta que los confronten con la palabra de Dios. Yo cuando hablo la palabra, hermano, y digo, wow, y Dios me confronta. No, estoy mal acá, estoy bien mal. Y debo de corregirme. ¿Está conmigo? Sí.